Saludos, buenos días. Hasta las 9, tiempo para la actualidad religiosa en Iglesia Noticia, la cadena COPE. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Muy buenos días, son las 8:30 de este 5 de mayo de 2013, sexto domingo de Pascua, y acudimos una vez más, como cada 7 días, a esta cita con la actualidad eclesial de España y el mundo en estas últimas jornadas. Hoy gracias a Rocío Fernández en el control de sonido, Margarita García en la producción y ahora los titulares con Amparo Latre. Los dos papas ya conviven en el Vaticano tras el regreso de Benedicto XVI al convento Mater Ecclesiae, donde fue recibido el jueves por el Papa Francisco. En la audiencia general del miércoles, que coincidió con la festividad de San José Obrero, el Papa dijo que el trabajo es un elemento fundamental para la dignidad de la persona. El Santo Padre, que ha recibido esta semana a los presidentes de Israel y el Líbano, mantiene un encuentro esta mañana con los participantes en la Jornada Mundial de Cofradías que se ha celebrado en Roma. Hoy se celebra la Pascua del Enfermo para expresar el reconocimiento y agradecimiento a los profesionales de la medicina y a los voluntarios, sacerdotes en general y capellanes en particular de los centros hospitalarios. El arzobispo de Madrid, el cardenal Rocco Varela, peregrinó el pasado martes a Almodóvar del Campo con ocasión del año jubilar por la proclamación del nuevo doctor de la Iglesia, San Juan de Ávila. Varias religiosas y un sacerdote galardonados con la medalla de plata de la Comunidad de Madrid. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. El Papa emérito Benedicto XVI ha vuelto al Vaticano, lo hizo el pasado jueves de manera muy discreta y le esperaba el Papa Francisco, momento del que solo se ha difundido una imagen. Tras las obras de acondicionamiento del convento Mater Ecclesiae, la nueva residencia en los Jardines Vaticanos cuenta con habitaciones para algunos invitados, una especial para cuando le visite su hermano Georg, mientras le acompañan las 4 mujeres, Memores Domini de Comunión y Liberación, que se han ocupado de administrar la casa del Papa y también su secretario personal. Conocemos más detalles con nuestra corresponsal en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero. Buenos días. Buenos días, Eva. Buenos días, Amparo. Así es, el helicóptero aterrizaba poco antes de las 5 de la tarde, el 2 de mayo, en los Jardines Vaticanos, ya una fecha histórica. Y de allí, en coche, se trasladaba Benedicto XVI al convento Mater Ecclesiae. Como bien decís, en la puerta le esperaba el Papa Francisco, que prefirió dejar al secretario de Estado, al cardenal Bertone, al decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Sodano, Bertelo y otros altos representantes del Vaticano, que fueran ellos quienes recibieran a pie de pista al Papa emérito. Él se reservó para la bienvenida cordial. De hecho, así nos decía el comunicado que nos dio la Santa Sede nada más terminar este encuentro. Fue una bienvenida de gran y fraterna calidad. Benedicto XVI, al que en esa foto hemos visto más delgado, sin bastón, le decía: esta casa es acogedora, aquí se puede trabajar bien. Y juntos, lo primero que hicieron fue ir a la capilla a rezar. De nuevo, como vimos el 23 de marzo que hacían en Castel Gandolfo, aquí reclinados, aquí juntos en la oración. Sabemos que Benedicto XVI está feliz, porque nos lo ha dicho el padre Lombardi, feliz de retornar al Vaticano, donde se dedicará, nos decía, a servir a la Iglesia, sobre todo con la oración. Y poco más, porque no ha habido retransmisión en directo esta vez, tampoco ha habido vídeo, solamente esa foto en la que se ve a los dos papas, los dos de blanco, uno con esclavina y fajín, el otro no, uno con zapatos negros, el otro con zapatos marrones, pero los dos sonrientes y cogidos de las manos. Seguramente ya no volveremos a ver al Papa Benedicto XVI hasta que se vaya al cielo, cuando quizá en la ceremonia veamos su cadáver vivo, ya escondido para el mundo, como él mismo anunciaba poco antes de marcharse a Castel Gandolfo. Como dices, Paloma, los dos pontífices van a estar ahora más cerca. Hablamos a continuación de algunas de las actividades del Papa Francisco esta semana. Por un lado, la audiencia general del miércoles, en la que habló del paro en la festividad de San José Obrero, y por otro, que ha recibido esta semana en audiencia al presidente de Israel, Simón Peres, el martes, y al del Líbano el viernes. Así es, han sido las dos audiencias más importantes de la semana, las dos cordiales, hablando sobre todo de la paz.
muy preocupados, tanto el de Israel, Simón Peres, como el del Líbano, Suleimán, por la situación de Siria. Ya el Papa ha hecho tantos llamamientos que esperemos que estas audiencias privadas, en las que se habla más de tú a tú, tengan un efecto inmediato, porque la situación de Siria preocupa y mucho en el Vaticano. Como también preocupa el paro. El Papa no escatimó palabras de denuncia y de aliento en el 1 de mayo, día de San José Obrero. Por una parte, les decía a los políticos, dejad todos los esfuerzos en crear puestos de trabajo. A los jóvenes les decía, vuestro porvenir depende también de cómo sepáis vivir estos años preciosos de la vida. No tengáis miedo del deber, del sacrificio, y no miréis con miedo al futuro. A los parados les decía, mantened viva la esperanza. Siempre hay una luz en el horizonte. Y sobre todo este mensaje, el trabajo es un elemento fundamental para la dignidad de una persona. El Papa hablaba el 1 de mayo de trabajo por San José, pero también del mes de la Virgen. Empieza el mes de mayo. También San José tuvo momentos difíciles, pero nunca perdió la esperanza y supo superarlos en la certeza de que Dios no nos abandona. Sería precioso que, sobre todo en este mes de mayo, recitásemos juntos en familia, con los amigos en la parroquia, el Santo Rosario o cualquier oración a Jesús y a la Virgen María. Pues para terminar, Paloma, hacemos una referencia a la Jornada Mundial de las Cofradías que se está celebrando en Roma, y me imagino que España habrá estado también presente. Hombre, por supuesto, es la jornada de la confraternidad y de la piedad popular, que empezó el viernes, termina hoy, pero claro, termina a lo grande. De hecho, ya estamos viendo por la vía de la conciliación pasar distintos cofradías con alguna especie de pasos. Es verdad que no os imagináis lo que vimos en Madrid en aquel Vía Crucis cuando vino Juan Pablo II, pero bueno, sí que son preciosísimos objetos de culto, confluyen todos en estos momentos en la columnata de Bernini, dentro de la plaza de San Pedro, y en poco tiempo, a las 10 en punto, comienza la gran Eucaristía celebrada por el Papa Francisco en esta plaza, aunque nuestros cofrades ya han tenido sus momentos especiales. Ayer por la mañana visitaron la tumba de San Pedro en peregrinación, iban por grupos lingüísticos, y por la tarde estuvieron en Santa María del Huerto con el cardenal Antonio Cañizares Llovera, que es el prefecto de la Congregación para el Culto Divino, que estuvo atentísimo y cariñosísimo con ellos. Es una gran peregrinación, vienen de Italia, de España, claro, de Malta, de Francia, de Polonia, de Irlanda, más de 50.000 personas confirmadas, pero tal y como está esta hora la Plaza de San Pedro, os digo yo que este domingo bate récords, y mira que se llena, ¿eh? Pues muchas gracias, Paloma, y buen domingo para ti también. Buen domingo, y una felicitación al padre José Granados, madrileño, español, de los discípulos de los Corazones de Jesús y María, que ha sido nombrado consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Muchas gracias, Paloma, por esa información. Hablábamos con nuestra corresponsal de la nueva residencia de Benedicto XVI, el convento Mater Ecclesiae, una información que vamos a completar con el comentario de nuestra colaboradora en Roma, Paloma Gómez Borrero, que conoce a la perfección la historia de lo que fue un caserón y que por iniciativa de Juan Pablo II se convirtió en un convento de clausura. Transcurridos 2 meses a orillas del lago Albano, en La Paz de Castel Gandolfo, Benedicto XVI se encuentra de nuevo en la ciudad del Vaticano, en el que fuera monasterio de clausura, en medio de los jardines y a 2 pasos de la Gruta de Lourdes, a donde durante los 8 años de su pontificado iba todas las tardes paseando para rezar el rosario. Ha regresado como Papa emérito y le ha dado la bienvenida Papa Francisco, que reside a pocos metros de distancia en la Domus Santa Marta. El edificio, que albergaba algunos sectores de la Radio Vaticana, se convirtió en convento de clausura en 1994. Juan Pablo II quiso que en el centro del estado de la Iglesia hubiera una casa para los más pobres y un monasterio de religiosas contemplativas. La primera se le encomendó a Madre Teresa de Calcuta. Se llama Don de María. El convento lo inauguraron 12 clarisas que tras 5 años dejaron las celdas a las carmelitas, luego a las benedictinas y hasta el 2012, cuando se marcharon las de la Visitación.
y comenzaron algunos trabajos de reestructuración del edificio, que consta de 3 pisos. Tras la histórica renuncia del 11 de febrero se decidió que era el lugar ideal para que el Papa emérito se dedicara en el silencio y la oración al servicio de la Iglesia. El edificio de 200 metros cuadrados consta de 3 pisos, tiene ascensor. El Papa se aloja en el primero, que se abre sobre un pequeño huerto y es muy luminoso. Hay un salón despacho donde está el piano, por supuesto la capilla. Hay también una espaciosa biblioteca donde se conservan los cientos de miles de libros, y luego también residen el secretario personal, don Georg Geschwin, actual prefecto de la Casa Pontificia, un diácono que hace las veces también de secretario, las 4 memoris domini que siguen ocupándose de la casa, y hay un mini apartamento destinado a don Georg Ratzinger, que vive en Baviera, pero que pasará largas temporadas con su hermano Joseph. Al llegar a la nueva residencia, Papa Benedicto, que hace 15 días cumplió 86 años, comentó: la casa es muy acogedora y aquí se puede trabajar bien. Ora et labora, el lema del fundador de los benedictinos, San Benito de Norcia, del que tomó el nombre cuando fue elegido vicario de Cristo. Gracias, Paloma. Desde 1994 se fueron turnando en el convento varias comunidades religiosas, como nos ha contado Paloma, hasta la última, las religiosas de la Visitación españolas. Hace unos días hablábamos con una de esas religiosas, Sor Begoña Sancho, que nos contaba esto sobre las características de la que iba a ser residencia de Benedicto XVI. Pues la verdad es que es una casa que no brilla por su lujo, al contrario, es muy sencilla. Y yo diría que hasta pobre, ¿no? Incluso tiene algunos desniveles que tendrán que ser arreglados porque para un anciano es un poco peligroso. O sea que es una casa muy sencilla, que el Papa ya la conoce porque nos visitó, y que haya elegido ese lugar me parece también muy significativo, ¿no? Nosotros vamos a rezar por él y seguimos rezando por él, ¿no? Él estará allí, pero sin comunidad monástica. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Con ocasión de la Pascua del Enfermo, que se celebra hoy, el arzobispo de Santiago expresa su reconocimiento y agradecimiento a los profesionales de la medicina y a los voluntarios, sacerdotes en general y capellanes en particular, de los centros hospitalarios, miembros de vida consagrada y laicos que atienden con tanta disponibilidad y generosidad a los enfermos, cuidando la vida y llevando serenidad y esperanza a los enfermos. Bajo el título Hagamos nosotros lo mismo, Monseñor Julián Barrio indica que sin la presencia de los que nos aman, sufrir sería inhumano al no escuchar otra cosa que los ecos de la muerte. Afirma que lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar un sentido mediante la unión con Cristo, que ha sufrido con amor infinito, citando el arzobispo de Santiago a Benedicto XVI en su encíclica Spe Salvi. El arzobispo compostelano también se ha referido esta semana al agobio social del paro, como nos cuenta en la COPE Alberto Varela. En su carta, Monseñor don Julián Barrio califica la situación actual del paro como gravísimo problema social que afecta al conjunto de la sociedad. Provoca situaciones dramáticas por la imposibilidad de sacar adelante a la familia y problemas psicológicos por la pérdida de autoestima de las personas que no tienen un empleo. Ante esta situación, el arzobispo de Santiago propone una reflexión serena y audaz sobre el sentido de la economía y llama a buscar caminos económicos cuyos márgenes sean la justicia, la solidaridad y la dignidad de la persona. Recuerda la Eucaristía que celebró en Compostela el Papa Benedicto XVI en noviembre de 2011, en la que nos pedía que aprendamos a vivir como cristianos en la sociedad para hacerla más acogedora. Dice Monseñor Barrio que corremos el riesgo de dividir nuestra sociedad entre incluidos y excluidos y a acostumbrarnos a ver a personas como si fuesen desechos. Monseñor Barrio recuerda en su carta que los cristianos debemos desarrollar un gran sentido de la responsabilidad y de la solidaridad y en ese sentido apoyar las reformas y las medidas que beneficien a las personas que están en paro. Son reflexiones del arzobispo de Santiago con motivo de las 20ª jornadas interparroquiales de solidaridad con los parados que se celebran estos días en Santiago de Compostela. Pues por su parte, la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, en su comunicado ante el 1 de mayo, afirma que lo que nos está sucediendo es algo más que una crisis económica. Señala que es todo el entramado institucional el que ha perdido la credibilidad.
La sola recuperación de la economía, dicen, no será suficiente para hacer efectivo el derecho al trabajo. Más bien, lo que se está produciendo es una recuperación contra el trabajo. Y propone la OAC un trabajo humano como elemento clave para construir un futuro nuevo. Escuchamos a Pino Jiménez, presidenta nacional de la Hermandad Obrera de Acción Católica. Nosotros abogamos que la solución está en vivir desde la comunión. Nosotros decimos que el reino de Dios ya existe, pero todavía no del todo. Y tenemos que poner las condiciones propicias para que todos podamos ser ciudadanos y ciudadanas de ese reino de Dios. Y para nosotros solo eso es posible viviendo desde la comunión. La vivencia del Evangelio, la vivencia del mandamiento nuevo, lo del amor al prójimo, que se fundamenta en el amor a Dios. Porque nos amó primero Dios, somos capaces de amar al resto. El arzobispo de Madrid, el cardenal Rouco Varela, peregrinó el pasado martes a Almodóvar del Campo con ocasión del año jubilar por la proclamación del nuevo doctor de la Iglesia, San Juan de Ávila. Nos vamos hasta Puerto Llano con la información de Juanma Romero. El Consejo Episcopal de Madrid decidió mantener esta semana su reunión de cada martes en la localidad ciudadaleña de Almodóvar del Campo, cuna del santo doctor de la Iglesia, San Juan de Ávila, lugar de peregrinaje en su año jubilar. Y encabezando la expedición, el arzobispo de Madrid, Monseñor Antonio María Rouco Varela. Peregrinaron la veintena de sacerdotes por los lugares santos relacionados con el santo doctor, las iglesias donde fue bautizado y pronunció su primera Eucaristía Juan de Ávila, la casa y cueva del santo o la ermita de Santa Brígida. Monseñor Rouco Varela destacó la vigencia hoy día del mensaje del santo doctor de la Iglesia, en cuyo espejo se miran todos los sacerdotes. Supuso para el clero secular español pues un guía, un estímulo y un personaje que nos reafirmaba nuestra vocación y no solo de una forma más o menos abstracta, sino muy concreta, espiritualmente honda, misioneramente abierta, comprometida también con el bien del pueblo que se nos confiaba. Y recomendó Rouco Varela peregrinar a Almodóvar del Campo para conocer el origen del santo doctor de la Iglesia Católica y profundizar en las raíces del alma. Y eso les permite a ellos pues encontrarse con las raíces de su propia alma. Yo creo que eso es muy bueno que vengan. Sí. Monseñor Rouco, que se encuentra en plenas facultades y dispuesto, si Dios lo quiere, a viajar este verano a Río de Janeiro para vivir la JMJ 2013, según nos anunció. Así que esperamos estar en Río de Janeiro. Rouco Varela se despidió de Almodóvar del Campo rezando en la cueva de la Casa del Santo y presidiendo una misa en la misma iglesia en la que fue ordenado sacerdote Juan de Ávila. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Ernesto Sáenz de Buruaga. Vamos al tema del día. Hoy vamos a pararnos a analizar. Javi Nieves. Bienvenido a la mañana, si acabas de poner la radio. Ramón García. Buenas tardes, Ramón. ¿Cuál es esa última hora? Pero sobre todo, tú. Yo hago los mejores revueltos del mundo, porque tortillas no me salen. Lo he intentado hasta casi con gelatina. Nos esforzamos en acompañarte en tu día a día. En COPE, trabajamos para tu información. Bienvenido a COPE. Bienvenido a una radio hecha para ti. Para que no te pierdas nada. COPE. Estar informado. ¿Quién era San Pedro? Y lloró mucho. Y era cabezota. Y le encantaba pescar. ¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91 343 97 91. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Continuamos en Iglesia Noticia con otras informaciones. El pasado jueves 2 de mayo, el cardenal Marc Ouellet, prefecto de la Congregación para los Obispos, presidió una jornada sacerdotal de reflexión, oración y convivencia que organiza la provincia eclesiástica de Zaragoza. Desde allí nos informa Enrique Pérez. Buenos días. El Concilio Vaticano II y sus constituciones fue el título de la conferencia ofrecida el pasado jueves por el cardenal canadiense Marc Ouellet, con la que comenzó la jornada sacerdotal de reflexión, oración y convivencia en la que participaron los obispos y sacerdotes de la provincia eclesiástica de Zaragoza. Visita importante de quien fuera uno de los papables, la que recibimos esta semana en la capital aragonesa y que adelantaba hace unos días el propio arzobispo de Zaragoza, don Manuel Ureña. Pues el día 2 de mayo tendremos el honor de tener entre nosotros a uno de los considerados papables, Marc Ouellet,
Vamos, era el canadiense, el famoso canadiense. Es una persona extraordinaria en todos los órdenes. El propio cardenal Ouellet fue el encargado de presidir el pasado jueves a mediodía una santa misa en la Basílica del Pilar junto con Monseñor Ureña, que estuvo concelebrada con un grupo de sacerdotes de la diócesis. La jornada concluyó con una comida de hermandad. 3 religiosas y un sacerdote fueron galardonados el pasado jueves con la medalla de plata de la Comunidad de Madrid por su trabajo de entrega a los más necesitados y en el campo de la educación. Una información que nos amplía Álvaro Cutelén. Aprovechando los actos del 2 de mayo, la Comunidad de Madrid ha querido reconocer de manera especial a personas e instituciones que dan su vida a servir a los demás de manera altruista. Por eso entregó ayer la medalla de plata a la hermana Almudena del Castillo, fundadora del comedor social Cachito de Cielo, que da de comer a 600 familias sin recursos, y a la directora de la residencia infantil Vallehermoso, Sor Pilar Mieres, centro donde residen 62 niños sin hogar. De estas 2 religiosas hablaba el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Sor Pilar Mieres dirige el centro residencial infantil Vallehermoso, que acoge a 62 niños que requieren protección de la Comunidad de Madrid. Reconocemos la labor de la hermana Almudena del Castillo, directora del comedor Cachito de Cielo. Representa hoy el trabajo que este comedor social realiza desde hace más de 30 años, atendiendo a personas sin recursos. También se le entregó la medalla de plata de la Comunidad de Madrid al padre Isidro González Madroño por su trabajo como director del Colegio Nuestra Señora del Recuerdo. Gracias, Álvaro. Escuchamos ahora en Iglesia Noticia el comentario de Miguel Ángel Velasco. Muy buenos días. Te metes en el metro y los acordeonistas ambulantes tocan con un entusiasmo manifiestamente mejorable la Vía en Rose, pero miras a la cara de la gente y ves todo menos rosas. Sales del metro y una legión de capitalistas como los que sacan en hombros a los toreros te asedian al grito de compro oro, al precio que usted se merece, oiga, pero la gente con cara de ir pensando cómo le irá a su hija en Frankfurt tiene pinta de que ya no le quedan más pendientes de oro de la abuela que vender o que empeñar. Parece como si en la España de hoy se hubiera impuesto, civilina pero sólidamente, una peligrosísima huelga de esperanza. Quien diga que cualquier tiempo pasado fue mejor, seguramente no hace el esfuerzo de recordar a fondo. Guerra civil, Auschwitz, comunismo, guerra mundial, ateísmo, terrorismo, nihilismo, dictadura del relativismo. Pero el rodillo mediático ayuda más bien poco a ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Desde Atenas a Madrid y desde Roma a París y Lisboa hay un ir tirando, un vivir al día, estar a lo que caiga, a derecha e izquierda, mire usted por donde mire. Desaliento, desesperanza y una especie de tsunami de bajeza y de mediocridad moral, de asfixiante corrupción, una hipocresía redomada en la celebración de la fiesta del trabajo que no hay. Urge la reforma moral y cívica que solo quizás el Papa Francisco está recordando con un impresionante realismo, evangélicamente, a tiempo y a destiempo. El tiempo de los mártires no se ha acabado, nos ha dicho. Nuestros obispos, con motivo de la beatificación de mártires españoles en el Año de la Fe, han lanzado un mensaje en la reciente plenaria del Episcopado, pero solo la COPE y Alfa y Omega se han hecho eco de él. No interesan los testigos de la fe, molestan, incomodan nuestras acolchadas conciencias. El Papa, ante el mes de mayo, nos ha hablado de ternura y de que María es la mamá que cuida la Iglesia. ¿Lo tenemos presente? Que pasen un buen día. La reunión del Consejo de las Conferencias Episcopales Europeas nos lleva a Londres, donde se han reunido para analizar las relaciones entre cristianos y musulmanes. Un encuentro que preside el cardenal Jean-Pierre Ricard, arzobispo de Burdeos, del que nos informa nuestra corresponsal en Londres, Begoña Pérez. El Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa analizó durante 3 días las relaciones entre cristianos y musulmanes como tema central de la agenda. El encuentro contó con la participación de 32 representantes de 20 conferencias episcopales, organizaciones culturales y eclesiásticas, y estuvo presidido por el cardenal Jean-Pierre Ricard, arzobispo de Burdeos. En la primera jornada destacó la conferencia Diálogo y Anuncia ofrecida por el padre Andrea Pacini, coordinador de la red entre cristianos y musulmanes del Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa. En el segundo día hubo una misa en la Catedral de Westminster ofrecida por el presidente de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, Vincent Nichols. También fue un día dedicado a la reflexión,
al diálogo y también al intercambio de experiencias sobre la identidad religiosa entre jóvenes cristianos y musulmanes de Europa. En la última jornada, los participantes tuvieron la oportunidad de describir la situación en sus respectivos países y el cardenal Jean-Luc Tauran, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, ofreció una intervención titulada ¿Qué hay de nuevo en las relaciones entre los musulmanes y la Iglesia Católica? El Papa Francisco cuenta ya con más de 6 millones de seguidores en su cuenta @pontifex de la red social Twitter, de los que casi 2,5 millones son de lengua inglesa y 2,1 millones española. @pontifex, abierta por Benedicto XVI el 12 de diciembre de 2012 y continuada por el Papa Francisco, se puede seguir en 9 idiomas. El 17 de marzo pasado, 4 días después de ser elegido pontífice, el argentino Jorge Mario Bergoglio escribió su primer mensaje: Queridos amigos, os doy las gracias de corazón y os ruego que sigáis rezando por mí. Papa Francisco. Y el 29 de abril decía: qué hermoso sería si cada noche pudiéramos decir: hoy he realizado un gesto de amor hacia los demás. La Oficina Filatélica del Estado de la Ciudad del Vaticano y Argentina han presentado este martes al Papa Francisco 4 sellos conmemorativos con su imagen, dedicados al inicio de su pontificado y con una tirada de 250.000 ejemplares. Volvemos a España para contarles que el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Angelo Amato, será el representante del Papa Francisco en la beatificación de 500 mártires de la persecución religiosa en España, que van a ser beatificados el próximo mes de octubre en Tarragona. Esta semana hemos contado en El Espejo con la intervención del arzobispo de la diócesis tarraconense, Monseñor Jaume Pujol. Lo dijo Tertuliano, ¿no? La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Claro, los cristianos acudían a los mártires porque sabían que ellos eran intercesores por una parte, pero también ejemplo, ¿no? De coherencia, ejemplo de fidelidad, de compromiso, de que como Cristo, todos ellos perdonando a los que los mataban, ellos con un corazón grande, queriendo a todo el mundo. Claro, son modelos que yo creo que también en este siglo XXI nos hacen muchísima falta, ¿no? El compromiso, la piedad con la que ellos, la fidelidad a la fe, ¿no? Y de verdad, cuando uno lee eso, se emociona viendo, pues eso, la fidelidad, y el perdón que esa gente tenía, ¿no? Cómo tenía en la boca el perdón, ¿no? En el año de la fe continuamos el recorrido por las diócesis españolas para conocer sus principales actos e iniciativas para celebrar esta convocatoria de Benedicto XVI que ahora continúa el Papa Francisco. Nos vamos en primer lugar hasta Ciudad Real con Víctor Morujo. Saludos. La diócesis de Ciudad Real se puede considerar privilegiada en este año de la fe porque es extraordinario que uno de sus hijos natales, San Juan de Ávila, haya sido nombrado doctor de la Iglesia. En torno a esa figura se tejen las actividades, según nos ha contado el párroco de Almodóvar del Campo, Juan Carlos Torres. El señor obispo solicitó al Papa la celebración de un año jubilar como manera de celebrar el doctorado en toda la diócesis y también como manera de querer unirnos al año de la fe, a los objetivos del año de la fe, desde el testimonio más que autorizado de nuestro nuevo doctor de la Iglesia. Son ya numerosas las visitas de peregrinación para ganar el jubileo a esta localidad que vio al doctor nacer, conocer su fe y dar sus primeros pasos como sacerdote. Almodóvar se convierte en el epicentro del jubileo diocesano dedicado a San Juan de Ávila, porque esta tierra es el lugar que guarda el testimonio de su nacimiento como ser humano, de su nacimiento a la fe y de su entrega. Así pues, la diócesis ciudadrealeña no solo celebra, sino que también invita a aquellos que quieran aprovechar este año histórico. Pues hasta aquí la actualidad eclesial en el informativo Iglesia Noticia de la cadena COPE en este 6º domingo de Pascua. Volveremos dentro de 7 días a partir de las 8:30. Hasta entonces, que pasen una feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina, Margarita García, Amparo Latre y Eva Galbache. Les dejamos con la última hora de la actualidad en España y el mundo y después con la Santa Misa.